Seguramente, alguna vez has escuchado el término ángeles caídos o simplemente los caídos. ¿Pero sabes lo que son en realidad? ¿O de dónde surge el término? O lo más importante, ¿sabes quiénes son ellos? Pues pon mucha atención, porque en este video te contaremos mucho más sobre ellos. Los ángeles caídos en realidad son los primeros ángeles producto de la creación de Dios, pero que por una u otra razón se alejaron de Él y comenzaron a cuestionarlo, motivos por los cuales fueron desterrados del cielo. Estos seres son mencionados en el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía que data del año 300 a.C. El libro de Enoc fue encontrado junto a otros libros antiguos a las orillas del Mar Muerto, y para ser libros de tantos años de antigüedad, no se encontraron en tan mal estado, por lo cual su conservación en el tiempo sigue siendo un misterio. Contrario a lo que podría creerse, el libro de Enoc no forma parte del libro canónico del judaísmo ni del catolicismo. Sin embargo, sí lo es para algunas iglesias de los cristianos ortodoxos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían a un grupo celestial dedicado a salvaguardar a la humanidad. Dios los creó específicamente para velar por la humanidad y se les otorgó la libertad de pensamiento y entendimiento. Después de algún tiempo, estos ángeles comenzaron a cuestionar a Dios y empezaron a cometer acciones a las que posteriormente se les conocería como pecados. La razón de por qué fueron expulsados del cielo es incierta, pero aquí te explicaremos las dos vertientes de la historia. Por un lado, tenemos a los ángeles caídos de la Biblia. Aquí es donde figura el famoso Lucifer. Pero el libro de Enoc nos dice que en total fueron expulsados 12 de estos seres, de los cuales 20 eran los más importantes y que tenían a Semiasa como su líder principal. A estos se les conoce como los vigilantes, también llamados Grigori. El libro de Enoc nos cuenta que estos seres fueron enviados a nuestro mundo a velar por la humanidad, pero estos se terminaron enamorando de las hijas de los hombres, y después de hacer un pacto con estos últimos, comenzaron a engendrar con ellas, sabiendo cuál sería su destino. A los hijos de estos dos seres se les conoce como los Nefilim, mencionados en la Biblia como semidioses, hijos de ángeles y humanos. Pero no solo fueron exiliados por el pecado de la lujuria, muchos cayeron también por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otras series de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Pero para ello, se debe de tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Y a continuación te presentamos la lista de ángeles caídos y la sabiduría que le enseñaron a los humanos. Lucifer, el portador de la luz, es también conocido ahora como Satanás, aunque originalmente su nombre era Luzbel, que significa luz bella. Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en el libro de Enoc. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo, le dotó de gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser él quien organizase al resto de ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo directamente contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso, junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, siendo el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Semiasa, su nombre significa Él ve el nombre, era el líder de los vigilantes, los conocidos Grigori, y quien incitó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas. Además de ser el líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes y a quien todos le habrían jurado lealtad,
Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y fue él quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno de ellos poseía. Es uno de los ángeles caídos más importantes, al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometerían pecados, y que en la tierra fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Jezabel es el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto a este, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con los humanos. Azazael podemos observarlo en la siguiente pintura, negándose a postrarse ante el recién creado Adán. Su nombre proviene de Azaz, que significa fuerza de Dios, según su traducción, aunque para muchos el sentido que se le da en Enoc es el de impudente, es decir, el que muestra fuerza hacia algo, lo que resultaría en arrogante para Dios. Azazael fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, escudos y abrigos, y enseñó a las mujeres el arte del engaño, adornando su cuerpo, tiñéndose el cabello y pintándose la cara. Además, reveló a los humanos secretos de brujería y corrompió sus modales, llevándolos a la maldad y a la impureza. No debe de confundirse con Azrael, el ángel de la muerte, en algunas religiones como el judaísmo y el islam. Su nombre significa sol de Dios, nombre apropiado, ya que dice el libro de Enoc que él fue quien enseñó a los hombres los signos del sol. Fue el 16º vigilante de los 20 líderes de los 200 ángeles caídos. Dios le asignó la custodia del jardín del Edén, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de ahí. Para algunas fuentes, Shamsiel es uno de los líderes de los 200 ángeles caídos, en tanto que otras aún lo consideran el gobernante del cuarto cielo. Gadril o Araquiel, su nombre significa literalmente muro de Dios. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semiasa y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. En el libro de las parábolas del libro de Enoc, se dice que él fue responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén. Además, fue quien enseñó a los hombres la geomancia. Tamiel, también llamado Casiade, su nombre significa poder oculto y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Fue él quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpiente, demostrando a la humanidad que ellos podrían llegar a ser tan importantes como Dios. Remiel o Ramiel, su nombre significa el trueno de Dios, y en el libro de Enoc se le menciona como el encargado de los resucitados, al ser el responsable de guiar a los muertos a llegar hasta Dios durante su ascenso. Fue uno de los 20 líderes de los ángeles caídos, condenado por su lujuria. Asquil, uno de los guardianes del cielo, y a quien se le atribuye ser el descendiente de la maldad, según varias religiones. Agniel, este ángel caído, fue quien enseñó a los hombres el uso de las raíces y las hierbas. Aquibel fue el ángel caído responsable de enseñar a los hombres los símbolos de la Cábala, texto religioso que analiza los orígenes del mundo. Araciel, su nombre significa luz de Dios, y enseñó magia y brujería a la humanidad. Daniel o Danel, su nombre significa Dios ha juzgado. Es el séptimo de los 20 líderes de los vigilantes y el responsable de enseñar a los humanos la simbología solar. Baraquiel o Baraquel,
Su nombre significa el relámpago de Dios. Es el 9º vigilante y fue el responsable de enseñar astrología a la humanidad. Azael, su nombre significa hecho por Dios y fue el 10º líder de los ángeles caídos. Armaros o Amaros, su nombre significa maldito y es el 11º vigilante y quien enseñó a la humanidad a hacer y resolver encantamientos. Batariel, su nombre significa Valle de Dios y es el 12º vigilante de los Grigori. Besaliel o Basazael, su nombre significa sombra de Dios y es el 13º líder de los ángeles caídos. Ananiel, su nombre significa lluvia de Dios y fue el 14º líder de los ángeles caídos. Saquiel, su nombre significa pureza de Dios y fue el 15º líder de los ángeles caídos. Satariel, su nombre significa amanecer de Dios y fue el 17º líder de los ángeles caídos. Antes de ser desterrado, representaba el encubrimiento de Dios que ocultaba el rostro de la misericordia. Turiel, su nombre significa roca de Dios y es el 18º líder de los ángeles caídos. Yomiel, su nombre significa día de Dios y fue el líder número 19 de los ángeles caídos mencionado en el libro de Enoc. Chazaquiel o Cambriel, su nombre significa nube de Dios y enseñó a los hombres la meteorología. Cocabel o Cabaiel, su nombre significa estrella de Dios y enseñó a los hombres la astronomía y el nombre de las constelaciones. Penemue o Penemuel, fue él quien enseñó a los hombres la mentira. Sariel o Suriel, su nombre significa príncipe de Dios y fue él quien enseñó a la humanidad sobre los cursos de la luna y el calendario lunar. Uracabaramel fue uno de los ángeles caídos más importantes, líder de los vigilantes y seguidor de Semiasa. Muchos piensan que los ángeles caídos no eran del todo malos, ya que enseñaron muchas cosas a los hombres, gracias a las cuales la humanidad pudo evolucionar y que nos catapultó a lograr todo lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este tema? Cuéntanos en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.